y nosotros tenemos que conseguirla cada día a través de los alimentos que ingerimos. Pero es interesante, porque pudiéramos hacernos una pregunta. ¿Es correcta mi alimentación? ¿Mi alimentación me permite estar correctamente nutrido? No sé si en algún momento algunos de ustedes se lo han preguntado, pero es una pregunta interesante. ¿Cómo podemos discriminar una alimentación correcta de una que no lo es tanto? A través de lo que conocemos como leyes de la alimentación, que fueron acuñadas o recogidas por el doctor Pedro Escudero, padre de la nutrición latinoamericana, y luego recogidas también por la Organización Mundial de la Salud. Estas leyes de la alimentación son nuestra referencia y a través de ellas nosotros podemos hacer un análisis y saber si nuestra alimentación es correcta o si el plan de alimentación que se nos propone es correcto. Yo voy a estar mencionando algunos de estos criterios, no me voy a detener demasiado más que en dos, que son el énfasis de la charla, pero sí mencionarlos todos de una manera rápida por lo menos, para que entendamos en qué consisten y podamos hacer nuestro análisis. Una alimentación correcta es equilibrada, o sea que los macronutrientes, hidratos de carbono, proteínas y grasas, se encuentran en porcentajes que son adecuados para mantener una buena salud. Una buena salud no solo presente, sino una buena salud a futuro. Hay unos porcentajes recomendados por las organizaciones de salud, se habla de entre un 50 y 60 para los carbohidratos, entre un 25 y un 30% para los lípidos o grasas, entre un 10 a 15% para las proteínas, pudiéndose elevar las proteínas hasta un 18%, considerándose todavía una dieta normoproteica. Estos porcentajes se han conseguido a través de mucha investigación. Y de la misma manera está comprobado que si nos alejamos mucho de ellos, aparecerán los trastornos de salud tarde o temprano. Luego, una alimentación también tiene que ser completa. ¿Qué significa esto? Que tiene que tener alimentos de todos los grupos de nutrientes. Un régimen de alimentación que te manda a eliminar las proteínas o los carbohidratos o las grasas, que sataniza nutrientes, no es un régimen adecuado, correcto. Lo ideal sí es que nosotros hagamos las mejores elecciones que podamos hacer y vamos a estar hablando de eso en el desarrollo del tema, cómo hacer mejores elecciones, que la dieta sea completa y a la misma vez que hagamos buenas elecciones. Eso sería ideal. Luego, un régimen de alimentación tiene que ser adecuado. ¿Qué significa? La dieta de un niño pequeño no es la misma que me corresponde a mí, o la mía no es la misma que le corresponde a un hombre corpulento. Entonces, es muy importante que la dieta esté adaptada a la necesidad del individuo. Si estoy muy por encima de mi peso, es fácil intuir que estoy ingiriendo mucho más de lo que necesito. Si estoy muy por debajo de mi peso, es fácil intuir que estoy ingiriendo menos de lo que necesito. Y luego, si no puedo mantener un peso estable o el peso que quiero, siempre puedo acudir a un profesional para que me ayude a darle seguimiento a mi situación. Luego, una alimentación correcta tiene que ser suficiente. Y es que a veces tenemos eventos, tenemos una boda, unas vacaciones, y de repente estamos dispuestos a morir de hambre. Lo que haya que hacer para entrar en ese vestido. Pero la realidad es que nuestro cuerpo está esperando sus nutrientes siempre. Y cuando nosotros lo privamos de sus nutrientes, sufre y se desarrollan situaciones de salud que a veces nosotros no llegamos a saber. No son tan fáciles de diagnosticar, pero aparecen muchísimas situaciones de salud que son consecuencia de desequilibrios nutricionales y lo vamos a estar viendo también. Y luego la dieta tiene que ser higiénica. ¿Qué significa esto? Que nosotros no podemos comer en cualquier sitio, que nosotros no podemos elegir cualquier cosa, que nosotros tenemos que en el hogar mantener una higiene o mejorar la higiene si es necesario, evitar la contaminación cruzada. La realidad es que de todo esto pudiéramos hacer un tema de cada aspecto de estos, pero bueno, por lo menos mencionarlos. Y luego en dos aspectos me voy a detener un poquitito más. Y te quiero preguntar, ¿es variada tu alimentación?
¿cuál es el parámetro o cuál es la referencia que tenemos para hablar de una alimentación variada? Debes consumir entre 20 y 25 alimentos diferentes en la semana para conseguir todos los nutrientes que realmente necesitas para estar sano, para que tu cuerpo funcione de manera óptima. Una dieta muy poco variada, muy restrictiva, siempre, tarde o temprano, derivará en situaciones adversas de salud. Aparecerá la situación de salud. Entonces, muy importante que grabemos este número en nuestras cabezas. Entre 20 y 25 alimentos en la semana. ¿Es inocua tu alimentación? ¿Es inofensiva? ¿Te hace solamente bien y de ninguna manera te perjudica? ¿Cómo lo puedo saber? Consumes alimentos que no solo te proporcionan energía y sacian tu hambre, tu apetito, sino que tienen valor nutricional. Tú te preocupas porque tus alimentos sean nutritivos, sean de lo mejor que hay. Consumes alimentos que te protegen. Sabemos que hay alimentos que tienen sustancias antioxidantes, anticancerígenas, antiinflamatorias, que no solamente sacian o aportan calorías, sino que también protegen y te hacen estar más sano. Y luego tú mantienes hábitos alimentarios saludables que no dañan tu salud. Ciertamente hay hábitos alimentarios que son negativos, que son dañinos, que tienen de hecho efectos muy negativos en el peso y en la salud. Voy a mencionar unos cuantos, pero la realidad es que pudiéramos citar muchísimos. Yo sé que seguramente en casa están pensando ya en algunos de esos hábitos que ustedes entienden o intuyen que no son positivos en relación a la alimentación. Pero bueno, unos cuantos. Saltarse comidas. Lo ideal es tener unos hábitos y tratar de hacer todas las comidas, 3 comidas principales y por lo menos 1 o 2 meriendas en condiciones ideales. Pasar demasiado tiempo sin comer. A veces estamos trabajando frente al computador o haciendo diligencias en nuestro afán de cada día y pasan horas y horas y nosotros no comemos. Entonces, comemos a deshoras y terminamos comiendo lo primero que parece, cualquier cosa. Y cuando venimos a caer en la cuenta que ya tenemos un montón de hambre, comemos lo que aparece y es natural. Entonces, no es una buena manera de controlar el peso, de mantenerse sano o de lograr sus metas. Abusar de la comida rápida. Vamos a hablar un poquito de eso, que no es el tema central de la charla, pero lo vamos a tocar. La comida rápida sabemos que tiene una estrecha relación con muchísimas enfermedades y cuando estamos en contacto con ella, frecuentemente nos dan más deseos de consumirla. Es adictiva y luego se convierte en un círculo vicioso en el que no puedo vivir sin ella, pero cada vez tengo más peso o cada vez me siento peor, pero la necesito. Entonces es un hábito alimentario muy negativo. Se pueden consumir esporádicamente, pero el consumo frecuente o habitual pues es bastante peligroso para la salud. Luego, abusar de alimentos ultraprocesados, y no voy a abundar ahora mucho sobre esto porque voy a estar hablando un ratito de alimentos ultraprocesados y lo que son, porque es una de las herramientas que tenemos para elegir mejor nuestros alimentos en el hogar, para la familia. Abusar del alcohol. El alcohol es un tóxico que tiene muchos defensores, pero está comprobadísimo que el alcohol también se asocia con muchísimos trastornos de salud y si queremos escuchar la verdad, pues es un hábito muy malo, sobre todo la ingesta frecuente o abusiva. Tomar cantidades importantes. No tomar suficiente agua y a cambio estar siempre buscando jugos o refrescos para acompañar las comidas. Y la realidad es que el agua es la mejor bebida, la más económica, la que el organismo necesita, no tiene calorías, ayuda a que el organismo funcione de manera correcta. El agua es maravillosa. Preparar los alimentos en casa con sazones artificiales. Y vamos a estar comentando durante la charla también un poquito sobre eso. Comer frente al televisor. La mayoría de las personas que comen frente al televisor terminan comiendo mucho más de lo que tenían pensado comer, distraídos. Si comes frente al televisor, sírvete una sola vez y comprométete contigo mismo a no servirte más veces. Y luego, preparar en el hogar la comida para la familia, para nosotros y agregarle mucho azúcar y agregarle mucha sal, pues
provoca serios trastornos para la salud. ¿Qué impacto tienen en la salud estos malos hábitos? Porque yo estoy todo el tiempo diciendo que es malo, que son malos, pero nosotros necesitamos saber qué tan malos. Entonces, según la quise traer un poquito de estadística de las organizaciones de salud para que tengamos una idea, ¿no? 1 de cada 5 muertes en el mundo está causada por una mala alimentación. Las dietas poco saludables ya son responsables de más fallecimientos a escala global que el tabaco. Son responsables de más fallecimientos que cualquier otro factor de riesgo según la revista científica de Lancet. Las dietas desequilibradas provocaron la enfermedad y muerte. En el 2017, tomé un año como referencia, que no es tan lejano, por trastornos relacionados con la alimentación y desequilibrios alimentarios. En el 2017 fallecieron 11 millones de personas. Un 22% del total de fallecimientos estaba directamente relacionado con mala alimentación. Luego, en ese mismo año, 8 millones de muertes relacionadas con tabaco, para ser comparativas, y 4.5 millones de fallecimientos relacionados con contaminación ambiental. Existe clarísimamente, cuando tenemos estos malos hábitos alimentarios, un mayor riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión, las dislipidemias, el cáncer, la demencia, la depresión. Y bueno, la mala alimentación es un asesino que no hace distinciones. Y esto es una frase del director del Departamento de Evaluación en Salud de la Universidad de Washington, el Dr. Afshin. Y me gustó mucho, ¿no? Un asesino que no hace distinciones. ¿Cómo entonces yo me puedo alimentar? ¿Qué cosas yo puedo hacer si la alimentación es tan importante? Si tanta gente muere a causa de dietas desequilibradas, ¿cómo puedo alimentarme para estar más sano? Es bien importante tomar en cuenta, hacer una planificación primero de las comidas, pensando en la calidad. Normalmente haces una lista de la compra, te planificas y vas 1 día o 2 días de la semana a comprar. Pero no solamente haz una lista de lo que te apetece o de lo que acostumbras. Haz una lista pensando en si estos alimentos son de calidad, si estos alimentos le convienen a mi familia, si estos alimentos van a hacer bien a mi salud y a mis seres queridos. Entonces, es importante analizar el contenido nutricional de los alimentos que llevamos a la casa. ¿Y cómo lo podemos lograr? Aprendiendo a leer las etiquetas, el etiquetado nutricional, para poder hacer mejores elecciones. Vamos a hablar también un poquito del etiquetado nutricional. Voy a dar unos tips que nos van a ayudar a entenderlas un poquito. No es un taller sobre etiquetas, pero nos van a ayudar a entenderlas un poquito para poder llevarlo a la práctica esta noche en la casa. Podemos mirar ya alguna etiqueta o cuando vayamos a comprar en la semana. Y no menos importante, diría que lo más importante, volver a la manera más natural de comer. Evitar las comidas rápidas, por lo menos evitar ser muy frecuentes en ellas. Los ultraprocesados, llevarlos a la mínima expresión, vamos a ver lo que es. Y evitar cocinar la comida de nuestra familia, nuestros alimentos, con condimentos químicos. Bueno, el tema no es la comida chatarra, como les decía, pero siempre tenemos que hablar de ella, ¿no? Cuando hablamos de desorden de alimentación, porque además tiene muchos fanáticos, es muy popular. Pero la comida chatarra se asocia de manera directa con muchas enfermedades: diabetes, hipertensión, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, cáncer, depresión, sobre todo cambios en los estados de ánimo que no entendemos por qué pasan. Tiene una fuerte asociación con la obesidad. Y traje un poquito de la estadística relacionada con la comida chatarra y la obesidad. En 2016, más de 1.900 millones de adultos tenían sobrepeso, de los cuales más de 650 millones ya eran obesos. Pero una estadística que me parece más triste y más preocupante, y es más reciente. En 2020, 158 millones de niños y adolescentes sufrían de obesidad en el mundo. Y se espera que esa cifra se eleve para el 2030 a 254 millones. Los niños son nuestra esperanza.
y reflejan lo que está pasando socialmente. Si tenemos niños obesos, significa que tenemos niños enfermos, significa que estamos tomando decisiones muy negativas, que no lo estamos haciendo bien y que no lo estamos reflexionando. Tenemos una manera de cuidar y proteger lo que más queremos, que son nuestros niños, es haciendo cambios en nuestra manera de vivir, haciendo cambios en nuestra manera de alimentarnos. Y bueno, como lo dije hace un momentito, quiero comentar lo que son los ultraprocesados, porque son extremadamente frecuentes, como voy a comentar. Pero, ¿qué es el procesamiento de alimentos? Es todo procedimiento que afecta el estado natural de un alimento. Por ejemplo, al congelarlos, deshidratarlos, molerlos, enlatarlos y mezclarlos con otros alimentos. Asimismo, cuando se les añade sal, azúcar, grasa u otros aditivos o sustancias añadidas, que es lo que son los aditivos naturales o sintéticos. ¿Cómo podemos saber si un alimento es ultraprocesado o no lo es? Hay una clasificación brasileña muy famosa, la clasificación NOVA, que nos permite clasificar los alimentos en un espectro que va de los mínimamente procesados o más naturales a los ultraprocesados. El ultraprocesado es un producto, pues son aquellos productos compuestos por varios ingredientes que han sido desarrollados de modo artificial a través de la industria. Entonces, es muy importante que entendamos lo tremendo que es para la salud. Bueno, y aquí tengo un ejemplo en pantalla para que tengamos una idea, ¿no? Tenemos el maíz mínimamente procesado en su estado natural, la mazorca fantástica, con un contenido de fibra y unos carbohidratos excelentes, mínimamente procesado, ¿no? Pero luego tenemos ya la latita en el centro, que es el alimento ya procesado, ya tiene cambios, ya está más listo para comer, ya tiene sal añadida, ya tiene conservantes, pero todavía en ese alimento procesado podemos reconocer el ingrediente primario. Vemos claramente que es maíz. Luego en la versión de la esquina, que es el ultraprocesado, en este caso, pues ya vemos un producto completamente diferente al producto de origen. Y si nos lo ponen en una bandeja y nos lo dan a probar y no nos dicen de qué es posible que tengamos dificultad para saber de qué es, porque ya ha cambiado demasiado desde la materia prima que se utilizó para elaborarlo. No siempre estamos tan seguros que lo que diga la etiqueta, pues siempre se corresponda. Pero bueno, de la materia prima que se promete en el envase, pues ya realmente no queda mucho y es imposible identificarla, ¿bien? Eso caracteriza a los alimentos ultraprocesados. Aquí tenemos algunas otras características que nos van a ayudar a identificar los ultraprocesados. Es muy importante cuando vamos a llevar los alimentos al hogar que observemos estas características. Los alimentos ultraprocesados suelen tener unas características que nos pueden ayudar, que los hacen reconocibles para el consumidor. Se caracterizan por tener sabores muy intensos, sabores envolventes, luego por tener muchas calorías. En poca cantidad de producto hay muchas calorías, siempre, pobres en nutrientes. Al final, sustancias aprovechables en ellos son muy pocas o ninguna. Se venden empaquetados y listos para comer. Tienen enorme publicidad, marketing, vemos vallas en la ciudad, anuncios también en la televisión o en las redes, publicitando estos productos. De manera característica tienen muchos ingredientes, generalmente 5 o más. Y es otra cosa que vamos a estar viendo cuando hablemos un poquitito de etiquetado. Y bueno, son ricos en azúcares añadidos, en sal, en grasas saturadas, en harinas refinadas, en colorantes y en sustancias artificiales, aditivos artificiales. Y bueno, quise traer unos cuantos, ¿basada en qué? Cuando estoy haciendo yo también mis compras, observo, no puedo resistirme. Ya saben que lo mío es la nutrición. Y observo los carritos de los demás. Obviamente no molesto a nadie, pero observo las compras que hacen las personas y es sorprendente
la cantidad de productos ultraprocesados peligrosos si se consumen habitualmente, y normalmente vemos cereales de caja que entendemos que son muy buenos y se los damos a nuestros niños y son ultraprocesados, sobre todo con colorantes que están asociados a muchos tipos de cáncer. Luego también les damos galletas muy procesadas que ya vienen preempacadas, no las que venden en la parte de la repostería del supermercado, ¿no? Sino las que están ya preempaquetadas, que son las que más sustancias añadidas tienen. Luego las bebidas energéticas, parece que es una gracia consumirlas en cualquier momento, en cualquier cantidad, y nos hemos familiarizado demasiado con ellas y sabemos que no son buenas para la salud. Y luego los refrescos, la cantidad de refrescos en el carrito, de jugos de cartón, de palomitas de maíz, pero de microondas. Hemos perdido el contacto con lo natural, con los alimentos de verdad. Y estamos llevando a nuestra casa, estamos llevando nosotros a nuestra casa la enfermedad. Y bueno, ¿qué es el etiquetado nutricional? Yo he estado mencionando el fijarnos en las etiquetas, el mirar las etiquetas. Y es que tener un conocimiento sobre el contenido nutricional o saber interpretar la etiqueta, que no es tan sencillo, pero tener un poco de conocimiento nos permite elegir mejores productos. Porque claro, yo les estoy mandando a que lleven mejores cosas al hogar. Estamos viendo algunas cosas gráficas y visuales, pero es muy importante también que aprendamos un poquito a hacer comparativas de calidad, observando las etiquetas de los productos. Y bueno, quería que viesen una etiqueta y tiene unos números, porque me quiero referir a cosas muy específicas. Ojo, y no tengan miedo, esto no es un taller de etiquetado y no me voy a extender muchísimo, pero sí que algunas cosas sobre el etiquetado es importantísimo que las sepamos. Bien, tenemos con el número 2 marcado en la etiqueta que tienen en pantalla las calorías, 100 calorías, y eso nos fascina. Encontramos un producto que tiene una cantidad de calorías que nos parece baja y es una felicidad. 100 calorías, qué maravilla, me como 2. Pero no nos damos cuenta que se trata de calorías por servicio o serving size, calorías por serving size. La mayoría de las etiquetas resaltan las calorías por servicio en grande, en negrita, y es ese número que nos llama la atención y decimos, wow, 100 calorías, me muero de la felicidad. Pero no nos damos cuenta, atención al número 1, a lo que está marcado con el número 1 en la etiqueta, de las porciones por envase. Es muy importante que tengamos claro que el contenido total del envase, el contenido calórico del envase, lo vamos a obtener multiplicando las calorías del servicio por los servicios por contenido. En el caso del producto que yo quise traer de mi etiqueta en pantalla, tendríamos que multiplicar 100 por 8. O sea que el envase tiene 800 kilocalorías. Y nosotros nos lo llevamos muerto de la risa, nos llevamos 2 creyendo que tiene 100 calorías. Sería excelente que las etiquetas dijesen de forma clara, contenido calórico total. Pero las etiquetas no están concebidas para ser tan claras con los consumidores porque no interesa, por un tema de marketing, que esté tan claro. Pero qué importante que nosotros nos sepamos defender. Y luego el tamaño de la porción, también marcado en el número 1. Un cuarto de taza en este caso. 100 calorías, un cuarto de taza son 2 onzas. Y nosotros agarramos un plato y nos servimos medio envase. Y todavía estamos pensando en 100 calorías. Esa es la razón por la que mucha gente dice, entre otras cosas, que no entiende qué pasa con su peso, o por qué están engordando. Cometemos errores como estos cada día, haciendo nuestras elecciones, no entendiendo, si no tenemos el conocimiento, cómo funciona esto del marketing y del etiquetado nutricional y de los ultraprocesados. Otra cosa más sobre etiquetas que necesito que aprendan. No tienen que ser especialistas, porque perfectamente pudieran decirme, con toda la razón del mundo, pero ¿cómo sé yo cuánta grasa necesito? ¿O cuánta es buena? ¿Cuánto colesterol? ¿Cuánto sodio? Yo no entiendo eso. Y pueden ver que efectivamente la etiqueta dice grasas, colesterol, sodio, carbohidratos, te hace un detalle de nutrientes. Del otro lado,
A la derecha hay unos porcentajes. Esa es la pista que vamos a utilizar. Hay dos números de referencia, 20% y 5%. Cuando un alimento contiene un nutriente que está cerca del 20%, ese nutriente está en mucha cantidad. Si por el contrario, ese nutriente está cercano al 5%, hablamos de que está en poca cantidad. Y vamos entonces a ver el ejemplo de la etiqueta. Por ejemplo, en el caso del colesterol. Vemos que el colesterol, en el caso de esta etiqueta, está en un 3%. Está cerca del 5%, incluso por debajo del 5%. ¿Qué deducción hacemos? El colesterol en este producto está en poca cantidad. Muy bien. Pero luego tenemos el caso del sodio. 460 miligramos de sodio, ni idea. Pero me fijo en el porcentaje. En el caso de este alimento, de este producto, 19%. 19%. Está pegadito de 20. Significa que este alimento es altísimo, bastante alto en sodio. Y si usted se está cuidando de la hipertensión arterial, si ya la padece o si tiene factores de riesgo porque sus padres son hipertensos, entonces este tipo de productos no le conviene para su consumo habitual. Luego hay otros detalles. El tema de la fibra es espectacular para la salud. Un producto que tiene fibra, pues es una muy buena elección que debemos considerar, que tiene poca cantidad de azúcares añadidos, que tiene también buena cantidad de proteínas. Y muy importante, lo dije y lo voy a repetir, fijarnos abajo, en la parte de abajo de la etiqueta, numerada 6, en la lista de ingredientes. Si tiene muchos ingredientes, como una referencia 5 o más, estamos posiblemente frente a un ultraprocesado y no es para consumo habitual. Y no es para llevarlo todo el tiempo al hogar. Y bueno, no quería dejar de tocar esto, porque no se trata solo de comida rápida. En la casa condimentamos nuestras comidas. Y seguramente han escuchado hablar de potenciadores del sabor. ¿Qué son? Son compuestos químicos que se añaden a ciertos alimentos procesados para aumentar su sabor, que sea una experiencia fantástica, riquísimo. Se utilizan sobre todo en caldos, en sopas, en productos congelados, en los enlatados para quitarle el sabor metálico, en las barras de cereales, en la mayonesa, el ketchup. El más conocido, pero no es el único, ni mucho menos, el glutamato monosódico. Como ya estamos familiarizados con el nombre y le tenemos miedo, entonces aparece en la etiqueta con otros nombres, como E621, conservante natural, proteína hidrolizada vegetal, umami, salchina, ajinomoto y tiene otros nombres. El principal problema que tienen los potenciadores del sabor que están en la comida rápida, pero también en estos productos que manejamos en casa, es que aumentan el apetito y provocan adicción. Y de repente tenemos hambre, siempre hambre, y no hay una explicación para eso. Y están creados y está comprobado que estimulan las ganas de comer. Y esto para una persona que quiere tener un buen peso, para una persona que se quiere cuidar, puede ser muy frustrante. Entonces, provocan también náuseas, dolores musculares, migrañas, alergias, que luego no se sabe de dónde salen todas estas molestias, pero ¿de dónde vendrá esto? Y estamos muy lejos de pensar que lo que tenemos en casa para condimentar está provocando todo eso. Bueno, un recuento importantísimo, un recuento de lo que hemos aprendido hoy. No más del 35% de nuestra ingesta debe provenir de ultraprocesados. Debemos ser moderados para agregar azúcar, sal en las comidas que preparamos para nosotros, para nuestra familia. El agua es la bebida por excelencia para acompañar las comidas y para saciar la sed. Debemos aumentar, pero en serio y a conciencia, la ingesta de frutas y vegetales. Preferir cereales integrales y evitar o dejar en un segundo plano las harinas blancas. Y sobre todo, lo más importante que creo que hemos aprendido y ojalá que no olvidemos, debemos volver a lo más natural, a la comida de verdad, fresca, preparada con condimentos naturales como lo hacían nuestros abuelos que vivían muchos años. Y bueno,
Yo ahora quiero invitar, la verdad es que yo conozco dos chicos que se cuidan, están espectaculares porque todo esto lo saben lo llevan a la práctica. Y lo quiero invitar de nuevo al escenario, a Yoconda y a Michael, que tienen cosas interesantísimas, van a contestar preguntas y van a estar hablando sobre estos maravillosos programas de entrenamiento que ofrece nuestro instituto.